Hola, soy Clara Lucía Valderrama, nutricionista dietista y pertenezco al Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife. Hoy estamos aquí para aprender mucho acerca de la proteína y su importancia dentro de la alimentación. Y para eso, pues por supuesto, tenemos que definir qué es la proteína. La proteína es un macronutriente también, igual que los carbohidratos y la grasa, y la proteína está formada por aminoácidos, los cuales son los que construyen los tejidos. Por eso es también muy importante y empezamos a ver cuáles son las funciones de la proteína. Tenemos que saber que esos aminoácidos son 21 en total, de los cuales 9 son esenciales, lo que quiere decir que deben ser consumidos dentro de la alimentación. Esos el cuerpo no los produce. Y tenemos 12 aminoácidos no esenciales, que tenemos la ventaja de que el cuerpo los puede producir a través de otros alimentos, pero ese proceso sí se da de manera natural dentro del organismo. Entonces es importante saber que dentro de esos 21 aminoácidos, 9 son esenciales. Entonces, dentro de nuestra alimentación, tenemos que tener muy presente cuáles alimentos contienen todos esos aminoácidos para que no nos vayan a hacer falta dentro de nuestra dieta. Tenemos que saber que la proteína, los alimentos con proteína, nos están ayudando a formar la mayoría de los tejidos. A veces creemos que la proteína es solamente para formar los músculos y realmente tenemos que saber que la proteína nos está ayudando a formar las células del cerebro, de la piel, de los órganos y de los músculos. Cuando yo consumo un alimento que tiene proteína, a través del proceso de digestión se divide en aminoácidos y los aminoácidos van a construir, a través de la absorción intestinal, nos van a ir a construir y reparar los tejidos. Muy bien. Tenemos que identificar que hay proteínas de origen animal y de origen vegetal. Es importante saber que las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando consumimos proteína de origen animal, estamos garantizando el consumo de esos 9 aminoácidos esenciales. Por eso denominamos a la proteína de origen animal como una proteína completa. Tenemos también que saber que encontramos proteínas de origen vegetal. Estas proteínas a veces les falta uno u otro aminoácido esencial, entonces por eso se denominan proteínas incompletas. Yo podría tener una proteína completa cuando hablo de combinar algunas proteínas de origen vegetal que se complementen en su cantidad de aminoácidos para denominarla una proteína completa. Entonces, hablando de este tema, pues para poder guiar a una persona como un vegetariano que no consume proteína de origen animal, que solamente está incluyendo en su alimentación proteína de origen vegetal, lo que hacemos es darle las combinaciones de esos alimentos que nos lleven a tener proteínas completas. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es combinar cereales y combinamos con los granos o con las leguminosas. Entonces podemos hacer frijol con arroz y nos da una proteína completa, o si combinamos en este caso lentejas con un pan integral, también nos va a dar una proteína completa. La forma y el secreto está en saberlas combinar para tener, como les decía, todo el aporte de aminoácidos y denominarlas proteínas completas. ¿Por qué tenemos que hablar de proteína dentro de la alimentación? ¿O por qué tenemos que consumir la proteína? Recordemos, hace parte de los 3 macronutrientes, tiene un porcentaje importante dentro del valor calórico total diario y definitivamente cuando hablamos de esa importancia de los nutrientes, en el caso de la proteína, hablamos específicamente de construir y mantener los músculos. Nos va a ayudar a mantener estos músculos. Además, recuerden que todo el cuerpo, como veíamos en una diapositiva anterior, se está formando por proteínas. Entonces ayuda a mantener la piel, el cabello, las uñas. Además de eso, forma todas las proteínas que tiene nuestro cuerpo. Y hay una función muy importante de las proteínas y es que nos ayuda a dar sensación de saciedad. En la medida que nos ayuda a dar sensación de saciedad, pues estamos evitando comer otros alimentos que tengan un mayor contenido calórico. Y por eso pues estamos ayudando al cuerpo a formar nuestros tejidos, a mantenerlos de manera saludable y no vamos a tener excesos de alimentos y de calorías. Si definitivamente no consumimos suficiente proteína, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces no consideramos la cantidad de alimentos que tienen proteína en la alimentación, se nos va a dificultar la construcción y la reparación de los músculos, puedo sentirme con hambre mucho más rápido, entonces estar ingiriendo alimentos que no son tan saludables. Y aquí hay algo muy importante, cuando no consumimos suficiente proteína podemos tener menos niveles de concentración, o sea, en el trabajo no nos vamos a concentrar igual, en el colegio no, en los estudios va a ser un rendimiento con menor concentración, entonces eso pues por supuesto va a afectar todas nuestras actividades.
Es importante, como les decía ahora, reconocer una de las funciones de la proteína, que es dar sensación de saciedad. Entonces me va a ayudar a controlar el apetito, a ayudar a evitar sentir hambre entre comidas. Por eso ya más adelante vamos a ver cómo vamos a manejar este consumo de proteína. Y cuando yo estoy consumiendo proteína, le envía esos mensajes al cerebro en los que me dice estoy lleno, estoy satisfecho, y evita estar comiendo otros alimentos. Una de las funciones que generalmente la gente más reconoce dentro de las proteínas está en construir y reparar tejidos. Entonces eso lo tenemos muy claro, pero pues vamos a repasarlo. Entonces, cada célula del cuerpo, su membrana está también compuesta por proteínas. Todos los órganos y los músculos están formados por proteína. Entonces, por eso es tan importante estar reparando y reconstruyendo esas necesidades de proteína. Y cuando hacemos ejercicio, pues ese desgaste de los tejidos se ve pues mucho más acelerado. Entonces, por eso es importante consumir proteína para reparar ese músculo que se ha visto lesionado. Entonces es muy importante el consumo de proteína en estos casos. Como veíamos, la proteína ayuda a la concentración, me ayuda a mantenerme más alerta y por supuesto en la medida que yo consumo una cantidad suficiente de proteína, pues me va a ayudar a mantenerme con más energía, tanto física como mental, que a veces no tenemos en cuenta esos bajones como de energía que tenemos, es por un inadecuado aporte de nutrientes en la cantidad y en la medida que los necesitamos. Además, hay otra función que tiene la proteína que a veces no reconocemos, que es que nos ayuda a apoyar el sistema inmune. Entonces, en la medida que yo hablo del apoyo de este sistema inmune, me está garantizando que mi cuerpo se pueda defender más de infecciones o de algún tipo de enfermedad en algún caso particular. Entonces reconocemos esta función también de apoyar el sistema inmune. Por eso es tan importante que tengamos un balance de consumo de proteína durante todo el día. A veces dejamos el consumo de proteína o solo para el almuerzo o solo para la cena, pero en realidad la invitación que estamos haciendo acá es que tengamos consumo de proteína en todos los tiempos de comida. Desayuno, almuerzo, cena, inclusive, como lo vamos a ver ahora, en tener consumo de proteína también en los intermedios o en los refrigerios. ¿Bien? Tendríamos consumo de proteína al desayuno, en los refrigerios, en el almuerzo y en la cena. Importante ver las cantidades también que estamos consumiendo de esa proteína. Podemos incluir los productos, podemos estar reconociendo cuáles son los alimentos que tienen proteína para poder combinarlo con los productos que podemos incluir. En el caso de nuestros productos, que los vamos a ver ahora más adelante, en el caso de la barra, podríamos incluir media barra en un refrigerio y media barra en otro refrigerio para tener un adecuado aporte de proteína y un adecuado aporte de calorías. Tenemos que hablar también de las necesidades de proteína. ¿Qué pasa y cómo haríamos para saber cuánta proteína necesito? Definitivamente las necesidades de los nutrientes, en este caso específico de la proteína, están basadas en la edad de la persona, en el género de la persona y en el tipo de actividad que realizan. Aquí es bien importante tener en cuenta el tipo de actividad, la intensidad y la frecuencia, porque eso nos va a decir qué cantidad realmente necesita la persona en proteínas durante todo el día. Tengo que saber que no puedo utilizar la misma o recomendar la misma cantidad de proteína para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. ¿De qué depende? Depende del peso que maneja la persona, como les decía ahora, no es lo mismo, como estamos viendo aquí, la mujer que tenemos en la diapositiva, frente al señor que es un deportista muy seguramente de alto rendimiento, que está formando más masa muscular. Él va a tener unas necesidades más elevadas de proteína porque, como les decía, va directamente relacionado con el tipo de actividad física que estamos realizando. ¿Cómo recomendamos o sugerimos calcular la necesidad de proteína? Lo hacemos basados en la masa corporal magra. Entonces, por cada, se recomienda 1 gramo de proteína por libra de masa corporal magra. O lo podríamos hacer 2 gramos de proteína por kilogramo de masa corporal magra. Entonces, la medida que yo puedo determinar mi composición corporal, determino cuál es mi porcentaje de masa corporal magra, ahí lo que hago es un cálculo de 1 o 2, dependiendo si lo voy a hacer por libras o si lo voy a hacer por kilogramos. ¿Dónde encuentro proteína? Esto tengo que identificarlo. ¿Dónde voy a encontrar alimentos con proteína? Tenemos, como les comentaba anteriormente, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal.
Entonces tenemos todo lo que son carnes, lácteos, los huevos y las proteínas de origen vegetal, los granos, algunos cereales tienen un aporte de proteína, la soya, todo lo que son las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, que incluyen esta proteína de origen vegetal. O sea, si nos damos cuenta, tenemos una variedad bastante extensa de las fuentes de proteína para poder seleccionarlas, como les decía, e incluirlas. Pero ¿cuál es la idea? Incluir proteínas que sean más saludables, o sea, que tengan un menor aporte de grasa. Es lo que pasa, que generalmente con las proteínas, sobre todo las proteínas de origen animal, tienen un alto aporte de grasa. Entonces, ¿qué hacemos? Procurar consumir proteínas de origen animal con menor aporte de grasa, incluir más granos, o sea, frijol, lenteja, garbanzo, incluir inclusive la soya, incluir lácteos, ojalá que sean descremados. Y tenemos que hablar, por supuesto, de los productos que contienen proteína, de los productos de Herbalife que contienen proteína. Entonces tendríamos el batido, la barra, la proteína y tendríamos también el Review Strength. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos entonces el batido nutricional Fórmula 1, que lo denominamos como un alimento, que me aporta todos los nutrientes, incluyendo 9 gramos de proteína por porción, me aporta 21 vitaminas y minerales, y solamente me da el aporte de 90 calorías por porción preparado cuando lo preparo en agua. Tenemos variedad de sabores y eso pues lo hace un producto muy versátil para poderlo incluir en diferentes tiempos de comida. Yo puedo tener o sugerir el batido dentro de un programa de control de calorías o lo puedo recomendar para una persona que quiera mantener el peso o que quiera aumentar el peso. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga la persona, pues yo puedo hacer la recomendación del producto. Además de eso, es súper fácil, es muy fácil de preparar. Realmente, pues no requiero mucho tiempo para prepararme un batido y cuando lo preparo sé exactamente cuántas calorías y cuántos nutrientes me está aportando. Dentro de eso, recordemos, vuelvo y repito, una porción de batido me está aportando 9 gramos de proteína. Entonces eso lo hace un excelente complemento a nuestra alimentación diaria. Tenemos también la proteína en polvo, entonces me aporta 5 gramos de proteína por porción. Y la ventaja es que este es un producto hecho a base de soya y suero de leche. Lo puedo recomendar a todas las personas que quieran aumentar el consumo de proteína, como lo veíamos en esos intermedios o en esos refrigerios que a veces no sabemos qué alimentos incluir, podemos aportar una porción de proteína, lo puedo mezclar con la bebida que me estoy tomando, inclusive lo puedo mezclar con el batido para hacerlo con un batido con mayor aporte de proteína, en el caso de que la persona requiera más gramos de proteína en el día y definitivamente lo puedo recomendar para cualquier persona, pero específicamente personas que también estén realizando actividad física. Y tenemos la barra nutricional Express Fórmula 1, nuestra excelente barra que aporta 15 gramos de proteína. Entonces ya tenemos aquí un aporte bastante interesante en un solo producto, que son 15 gramos de proteína. Además me aporta 9 gramos de fibra. Y entonces, como les decía cuando estábamos hablando de la distribución de alimentos durante el día, en esos intermedios también que necesito consumir proteína, en lugar de, si no tengo una porción de queso, si no tengo un yogur, si no tengo algo a la mano y tengo mi barra, pues lo que puedo hacer es partir la mitad de la barra, que me va a estar aportando también proteína, me va a estar aportando una cantidad de calorías y además también las 21 vitaminas y minerales. La ventaja de la barra es que la puedo llevar a cualquier lugar, es muy fácil de consumir. La recomendación que siempre les hago es que tomemos agua cuando consumimos la barra para pues dar también todo ese nivel y esa importancia de la hidratación. Entonces, recordemos 15 gramos de proteína por barra, lo que le hace un excelente aporte para cualquier momento del día. Y tenemos el Review Strength, que es nuestro producto indicado para deportistas. Este producto me aporta también proteína. Recordemos que lo vamos a recomendar, el consumo de este producto lo vamos a hacer después de realizar el ejercicio para ayudarnos a apoyar ese mantenimiento, esa recuperación de la masa muscular. Lo vamos a consumir en los 30 minutos después, durante los 30 minutos después de haber hecho el ejercicio. La ventaja de este producto es que me va a estar ayudando a reparar el músculo. Además de eso, me está ayudando a recuperar la energía que se perdió. Voy a
a recuperar el glucógeno del músculo, entonces lo hace también un excelente alimento para poder ayudarnos a recuperar después del ejercicio. Tiene vitaminas del complejo B, tiene vitaminas antioxidantes C y E y además otros minerales como calcio, hierro y magnesio, que son minerales que necesitamos también para todo el fortalecimiento o el mantenimiento de ese desgaste que se ha producido de la masa muscular durante el ejercicio. Además, recordemos, también tiene carbohidratos que también son importantes en la recuperación de esa energía después de realizar el ejercicio. Entonces ahí tenemos nuestros productos que contienen proteína, parte importante de la alimentación, escogemos alimentos y nos ayudamos y nos soportamos en los productos para poder completar esas necesidades de proteína que tenemos durante el día. Recordemos, esto tengo que recordarlo nuevamente, tenemos que tener cuidado con las calorías que nos aporta la grasa que vienen con algunas proteínas, entonces tengo que hacer una mejor selección de proteínas tratando de evitar ese exceso de grasa que me va a llevar a una cantidad de calorías que realmente no vamos a necesitar. Vamos a hacer aquí un repaso porque a veces las personas le preguntan a uno mucho qué cantidad de proteína tienen los alimentos, porque con los productos sabemos exactamente que un batido me aporta 9 gramos, una proteína me aporta 5 gramos, un Revit me puede aportar 25 gramos de proteína, entonces ahí ya lo tengo muy claro. Pero aquí vamos a hacer como unos ejemplos de alimentos y cuál sería su aporte en proteína. Entonces, por ejemplo, una porción de 120 gramos de pescado, de aves o de carnes, una taza de queso o 7 claras de huevo, cualquiera de estas porciones me va a aportar entre 25 y 35 gramos de proteína. Entonces, para que yo vaya sumando, dependiendo de esas necesidades que tengo para el día. Aquí tengo otro ejemplo, ya de un aporte un poco menor, pero una taza de leche o una taza de yogur me puede aportar entre 10 a 20 gramos de proteína. Esto no importa que sean descremados, realmente cuando yo consumo un lácteo descremado no se afecta su cantidad de proteína, entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces las personas creen que tienen menos proteína y en realidad lo que estamos disminuyendo es la cantidad de grasa, que era la recomendación que les estaba haciendo anteriormente. Si yo hablo de proteínas vegetales, entonces si hablamos de una taza de frijol o de lenteja o una taza de tofu, estoy teniendo entre 15 y 22 gramos de proteína. Entonces ahí lo que tengo que ver es la recomendación que hicimos al inicio, de ver si estoy consumiendo una proteína de tipo de frijol o lenteja, combinarlo con un cereal como arroz para que me dé una proteína completa. Y tengo una taza de leche de soya que me puede estar aportando entre 6 a 8 gramos de proteína por taza. Entonces, que es un aporte interesante y en la medida que yo voy sumando, pues qué cantidad de proteínas consumí en el día, pues así puedo estar cerca de esa recomendación de acuerdo al peso que yo tengo y de acuerdo, por supuesto, a la actividad física que yo estoy realizando. Aquí tenemos que recordar algo que es muy importante y son esos beneficios de la soya, porque tengo que saber que la soya, independiente de que sea un producto de origen vegetal, realmente la soya es la única proteína de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales. Entonces quiere decir que es una proteína de origen vegetal, pero que es completa. Eso nos garantiza a nosotros que cuando hablamos de productos, de alimentos que contienen soya, estamos garantizando esa cantidad de aminoácidos. Una alta calidad de proteína, por supuesto, es libre de colesterol, porque es de origen vegetal, tiene un muy bajo contenido de grasa saturada y contiene fitonutrientes, unos fitonutrientes que se llaman isoflavonas, que actúan como antioxidantes. Entonces, son los beneficios cuando incluimos proteína de soya, que a veces las personas nos preguntan por qué soya o por qué no otro producto de origen vegetal. Definitivamente, estamos conscientes de la importancia que tiene la alimentación, en la alimentación la proteína, de incluirla ya sea de origen vegetal, ya sea de origen animal. Las recomendaciones que hicimos, incluir los productos para mantener una mejor alimentación y nutrición. Recuerden que esto con actividad física para tener un estilo de vida activo y saludable. Recuerden que tenemos más entrenamientos online. Fue un gusto haber estado con ustedes. Soy Clara Lucía Valderrama, nutricionista dietista.